Daniel capítulo 3, comenzamos un nuevo mes y una nueva serie. La serie se llama Es por su victoria. Ya esta semana te vamos a mandar el diseño. Y es una serie que se basa en 1 Corintios 15, te lo voy a leer mientras busca Daniel, versículos 57 y 58, dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y eso vamos a estar desarrollando a lo largo de este mes, y hoy vamos a hablar sobre la firmeza. Así que Daniel capítulo 3, desde el versículo 12, es una historia conocida, el versículo 23. Daniel capítulo 3, versículo 12 en adelante dice esto la palabra del Señor: pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abed-nego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abed-nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. El horno ardiente. Ese es el título. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrac, Mesac y Abed-nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abed-nego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abed-nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Hasta aquí la palabra del Señor. Lleva como título este primer sermón: recordatorios que dan firmeza. Recordatorios que dan firmeza. Es una historia súper conocida, es extensa, todo el capítulo 3 hablando de esta historia en particular. En el versículo 1 de esta historia cuenta que Nabucodonosor manda a hacer una estatua bastante alta, ¿no? Y la emplaza, la pone en un lugar que se llamaba la llanura de Dura. Y no era un lugar más, sino que era un lugar bastante particular de Babilonia, un lugar que podríamos llegar a decir que era la entrada a la ciudad, ¿no? Un lugar donde todos tenían que ver esta estatua que había mandado hacer. Así que era un lugar prominente de emplazamiento la estatua, pero también era un lugar para evidenciar todos aquellos que no se iban a postrar. O sea, porque no solamente era pararse delante de la estatua, había que tocar con el rostro el suelo. Así que si alguien osaba a quedarse de pie, iba a ser evidente que no lo estaba haciendo. Y esta es la historia de estos muchachos. Y muchas veces las situaciones en nuestra vida se presentan de esta forma. Siempre son grandes, temerarias, evidentes. Y las acciones que requieren son bien tajantes, o de un lado o del otro, o lo haces o no lo haces. Esto es lo que se determinó, esto es lo que hay que hacer, o lo haces o no
Lo haces. Y cuando hablamos de mantenernos firmes, no hablamos solo de una posición nuestra humana, carnal, en la que digo, bueno, voy a hacer las cosas bien, bueno, voy a cambiar mi vida, mis hábitos, porque basta, me lo determiné. No se trata de lo que yo puedo hacer o de cuánto puedo soportar. Como decía Corintios, es por medio de su victoria en la cruz, por esa victoria que el Señor nos otorgó, que nosotros podemos mantenernos firmes. No es solamente un pensamiento positivo, no es solamente una decisión al azar, es mediante el sacrificio de Jesús en la cruz que vos y yo podemos permanecer firmes. Y quiero en esta noche que podamos ver 4 recordatorios que nos van a ayudar a mantenernos firmes. 4 recordatorios importantes que nos dan firmeza. Lo primero, recordemos dónde se encuentra nuestra vida. Recordemos dónde se encuentra nuestra vida. Hace un tiempo, unos años atrás, cuando estaba pastoreando en Córdoba, en Santa Rosa de Calamuchita, en aquel momento el valle tenía 16.000 habitantes, así que te conocías con todos. O sea, siempre la sensación era, ¿y de dónde lo conozco? Porque el centro sigue teniendo unas 4 cuadras para los turistas y unas 4 cuadras para los comercios habituales de los habitantes. Así que es normal cruzarte con las personas, y por ende en aquel momento, no sé cómo estará ahora, pero en aquel momento era mucha paz, ¿no? Y yo venía de Buenos Aires y la corrida y la inseguridad, y hasta que me di cuenta que no era. Y me acuerdo que iba a ver a algunos hermanos de la iglesia, entonces yo llegaba y los hermanos abrían la puerta sin yo haber tocado timbre. Y yo, ¿cómo hace esta gente para saber que llego, no? Entonces, o sea, yo iba a visitarlos, hasta que me mató la curiosidad. Digo, ¿será que tienen cámaras? ¿Será que no? Y entonces le pregunto, porque no le pregunté, me da vergüenza la primera vez. Entonces le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo sabes que yo llego? Y dice, pastor, usted es el único que le pone alarma al auto, me dice, ¿no? O sea, yo bajaba del golcito y le ponía alarma en medio del campo, ¿no? O sea, entonces era obvio que había llegado, ¿no? Era mucha paz. Entonces ya uno se acostumbraba a dejar las ventanas abiertas del auto en el centro para ir a comprar. En fin, muchas cosas que te daban paz. Y cuando me estaba por ir a Buenos Aires de visita, hacer algunas cuestiones, algo que me remarcaba mucho el pastor Leonel es: Dani, acordate que vas a Buenos Aires. Y Buenos Aires no es Santa Rosa, me decía, ¿no? Acordate que te vas a Buenos Aires, me decía, ¿no? Y Buenos Aires no es Santa Rosa. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Dani, volvé a tomar los recaudos pertinentes al lugar donde vas a estar. ¿Sí? Volvé a adquirir esos hábitos que tenías en Buenos Aires. O sea, de acuerdo al lugar donde estás, yo tenía que actuar. El lugar condiciona mis acciones. El lugar condiciona mis acciones. Estos muchachos habían sido llevados cautivos por Nabucodonosor. Muchos habían sido llevados cautivos. Entre ese grupo estaba Daniel y sus amigos. Claro que sí. Y cuando un pueblo era conquistado, lo normal era adoptar la cultura de aquel que te conquistó. Entonces a ellos les cambiaron el nombre. Ellos son Ananías, Misael y Azarías. Les cambian los nombres por Sadrac, Mesac y Abednego. Les ponen nombres concernientes a sus dioses y demás para cambiarles la cultura. Así que ustedes saben esa primera parte donde les hacen parte de la comida del rey y demás, y Daniel dice que no, en fin, ¿no? Y esto era parte de ese como lavado de cabeza, de esa situación. Y así que ellos, frente a esta decisión de Nabucodonosor, deciden no inclinarse. Así que los manda a llamar, y dice el versículo 13: entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. O sea, si estos muchachos habían olvidado por ahí que habían sido conquistados, se habían olvidado dónde estaban, esa invitación poco amigable del rey les tendría que volver a recordar dónde estaban. Y muchas veces somos condicionados, claro que sí, por el lugar.
donde estamos. Y el enemigo es muy hábil para recordarnos el lugar donde estamos, para recordarle a nuestra vida dónde estamos. Y muchas veces nuestras acciones terminan o dejamos que sean condicionadas por el entorno. Así que es la junta del barrio, son los compañeros de trabajo, es el entorno familiar. Y llegamos a pensar que un entorno más favorable nos haría mejor la vida, nos costaría menos ser cristianos. No, es que si yo no trabajara en ese lugar, ahí sí podría amar a Dios con todo mi corazón, pero se me complica porque las conversaciones. No, si yo tuviera otro trabajo, no, es que si yo tuviera otra familia o mi entorno familiar no fuera así, yo podría verdaderamente dedicarme a servir al Señor. Y pensamos que un entorno mejor nos beneficia espiritualmente. Entonces muchos optan por la excusa. No, lo que pasa es que mi carácter se debe a mi familia. Es por eso que, pastor, no puedo cambiar mi forma de hablar porque todo el tiempo escucho esto. No, si vos escucharas, pastor, a la gente con la que me junto hablar, entenderías por qué siempre estoy pensando negativamente. Y pensamos que en óptimas condiciones nuestra vida sería mejor. Bueno, tenemos el caso de Adán y Eva, ¿no? Donde estaban en el paraíso. Y aún así se dieron. Ahora, el rey los llama para recordarles directamente dónde estaban, quién era él. Y muchas veces el problema o la situación es esto. Escuchame una cosa, el doctor soy yo y esto es lo que tenés. Escuchame una cosa, yo soy o el representante del banco y esto es lo que tu condición dice. No, este es el lugar donde estás, este es el contrato de alquiler, esto es lo que no se cerró. Escuchame, este es el lugar donde estás. Esta es la situación a la cual hoy te enfrentás. No tenés mucha opción. Y de acuerdo a ese lugar donde estás obligado, entre comillas, o estamos obligados a modificar, pareciera ser, nuestra conducta. Por eso, iglesia, es tan importante cada mañana y en cada situación recordar lo que Pablo les escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 1, dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y acá viene el punto. Porque ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida, y mi verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Ese es el punto. Mi vida, tu vida, si nosotros hemos muerto a nosotros, si hemos resucitado con Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que recordar que nos encontramos. Sí, pero pastor, yo vivo en el barrio tanto, en el kilómetro tanto. Claro que sí. Y trabajo en este lugar o hago lo siguiente, claro que sí. Pero donde yo me encuentre, donde el día comience, yo tengo que recordar que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y el lugar donde tu vida, donde mi vida está, condiciona mis acciones, condiciona mi pensamiento, condiciona lo que hablo. Si mi vida está escondida con Cristo en Dios, yo voy a condicionar todo lo que concierne a mi vida de acuerdo a lo que Dios pide, de acuerdo a lo que Dios manda. No lo condiciona mi ambiente de trabajo, no lo condiciona mi ambiente familiar, no lo condiciona el barrio, el chisme, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y ese es el entorno que tiene que condicionarnos. Ese es el entorno que nos da vida, ese es el entorno que nos da poder. En el lugar donde estemos, en la posición que nos toque estar, en el barrio donde vivas, con la familia que te tocó, mi vida está escondida
con Cristo en Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. A estos amigos, a estos 3 amigos se los llevaron delante de una autoridad terrenal. Pero en sus corazones vivía la máxima autoridad. En sus corazones ellos, su cuerpo estaba en Babilonia, claro que sí, pero su vida estaba escondida con Cristo. Su vida estaba ligada al corazón del Creador. Entonces yo puedo mantenerme firme porque es por su victoria. Es por medio de la victoria de Cristo que podemos permanecer firmes. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ese ambiente es el que condiciona todas mis acciones, el que tiene que condicionar mis acciones. Por eso cada mañana es importante recordarle a nuestra vida dónde se encuentra. Por eso es importante recordarle a nuestra vida dónde está con Cristo en Dios. Pero también tenemos que recordar el poder que hay en Cristo. Dice el versículo 15, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces que Dios podrá rescatarlos de mi poder. No solamente estaban en el lugar más visible de la ciudad, la estatua, sino que era grande, imponente, llamativa. Era una cuestión de demostrar poder, grandeza. ¿Y cuántas veces nos encontramos hablando así de nuestras situaciones, de las situaciones que nos toca atravesar? ¿Cuántas veces lo hemos visto anteriormente hablando de Caleb y Josué, los 10 espías diciendo, no, es que hay gigantes en la tierra? Un mar rojo que se veía imponente, una multitud que alimentar. Todo es grande, todo es complicado. Sobrevivir muchos días para una viuda con un poco de harina y un poco de aceite, para luego quizás ver echarse a morir. Es el diagnóstico médico, que es grande. Es la carrera donde cientos aspiran a la misma posición, saliendo con tu título y decís, ¿dónde voy? Es el rubro complicado. Son las ventas que no alcanzan. Es la violencia verbal, la violencia familiar. Es la deuda impagable. Cuántas cosas se muestran poderosas, inamovibles, grandes. Y pareciera ser que la pregunta de Nabucodonosor es la misma que el diablo nos hace. ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Cómo vas a salir de esto? Porque la figura es grande. Pareciera que tiene todo el poder. ¿Cómo pensás defenderte de esto? ¿Cómo pensás defenderte de esto? ¿Qué pensás hacer? Porque claro, vos tenés que hacer algo. Vos tenés que hacer algo. Y esas preguntas muchas veces nos llevan a dejar de recordar que hay poder en Cristo y buscamos defendernos nosotros mismos. Sacamos el superhéroe interior. Y lo único que provoca eso es desgaste. Hacer yo las cosas pensando que la puedo hacer mejor que Dios solo produce desgaste. Y me encanta que estos amigos supieron contestar. Dice el versículo 16, Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Para. Te acaba de amenazar, te acaba de decir lo que va a pasar, esbozá una respuesta, dale una respuesta, decir hubo una confusión. No, dale una respuesta. Y dice, no es necesario que nos defendamos delante de usted. Iglesia, tenemos que entender que no somos nosotros los que necesitamos defender la situación. No son mis fuerzas las que tienen que enfrentar la crisis matrimonial. No son mis fuerzas las que tienen que hacerse cargo de la deuda, de la situación médica, del conflicto laboral, del conflicto con mis compañeros. No son mis fuerzas las que tienen que educar a mis hijos. No son mis fuerzas las que tienen que sostener el ministerio. Claro que no.
Nosotros no tenemos que hacerlo. Dice el versículo 17, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, Él sí tiene poder para salvarnos. Él es poderoso, Él es fuerte, Él nos dio la victoria. En Él estamos seguros, en Él podemos descansar. Ese Dios al cual le creemos, Él puede salvarnos. Él puede hacer que esta situación cambie. Él puede hacer que esto se revierta. Él puede hacer que la situación cambie. Claro que sí. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo, por más bueno que sea, yo no puedo cambiar mi situación. Yo no puedo hacer que el problema cambie, pero Él sí puede. Mi Dios es poderoso. Mi Dios todo lo puede. Mi Dios venció a la muerte. El Dios al que le sirvo, Él sí puede salvarme. No es mi capacidad la que me salva. No es mi capacidad la que me abre puertas. No es mi capacidad ni mis contactos los que auguran el futuro mañana, ni el éxito mañana. Es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos defiende de la situación. Es Dios el que hace las cosas nuevas. En Cristo hay poder. Pero también recordemos que Él camina con nosotros en el proceso. Dice el versículo 21, así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. A ver, la cautividad era una realidad. No era una cuestión de, digamos juntos, ya vamos a salir de esta, ya vamos a salir. No era una cuestión de ya vamos a salir de esta. Era una realidad la cautividad. No había forma de escapar. Y seguramente tu situación es una realidad. Sí, pastor, me gustaría estar de esta forma, pero hoy esto es lo que me toca pasar. Y no estoy hablando de consecuencias de nuestro pecado, malas decisiones, no. Esas situaciones que no se esperan, pero que llegan a nuestra vida. Y nadie, absolutamente nadie quiere sogas apretadas y hornos encendidos. Pero muchas veces es lo que nos toca pasar. A nadie le gusta sentirse presionado. A nadie le gusta sentirse con la soga en el cuello o con el calor del horno. Pero es lo que nos toca pasar muchas veces. Y es ahí donde podemos volver a decirle a nuestro corazón, a tu alma, a tu mente, a tus fuerzas, no estás solo. No estás solo. Y entender que aún por más planes que el enemigo pueda hacer, los planes del Señor siempre prevalecen. Los planes del Señor siempre prevalecen. El enemigo está cegado en atacarnos, cegado en limitar el potencial, en atarnos, en frenarnos, con cualquier cosa. Porque es hábil para entrar, pero también es hábil para mostrarnos que no podemos. Así que el enemigo se da la tarea de limitarnos, de frenarnos, de poner lastre, cargas pesadas, de atarnos. Y el propósito de Dios no se desarrolla. Y lo que Dios pensó para nuestra vida pareciera ser que cada vez se vuelve más difícil. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque nosotros estamos atados con cualquier pavada. Estamos perdiendo tiempo en cosas sin sentido, en aquello que el enemigo verdaderamente quiere. El versículo 23 dice que estaban firmemente atados. No era una soguita sino más. No, estaban firmemente atados. No se podían soltar. Pero si yo quiero mantenerme firme, tengo que recordar que no solamente mi vida está escondida con Cristo en Dios, sino que también no estoy solo en el proceso.
No estoy solo en el proceso. El versículo 24 dice: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de un pie, de un salto, y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un Dios. Entraron a ese horno atados, y lo único que consumió el fuego del proceso, ¿qué fue? Las ataduras. Entraron a ese proceso atados, y lo único que el fuego hizo, aparte de evidenciar el poder de Dios, fue quemar, deshacer las ataduras. Hay un propósito para nuestros procesos, y aquello que el enemigo quiere utilizar para quemarnos, para doblegarnos, Dios lo utiliza para nuestro bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso que de pronto nos ataba, ya no tiene fuerza. Y eso que de pronto era un lastre en nuestra vida, en ese proceso, sin darnos cuenta, Dios empieza a tratar con tu corazón, con tu vida, con tus pensamientos, y Él empieza a sacar lo que no le agrada. No te das cuenta, capaz que llorás, capaz que estás enfocado en otras cuestiones, pero Dios trabaja. Pero en eso que no entendés, Dios trabaja constantemente. Dios está trabajando, y Dios no perdió el tiempo. Los metieron atados al horno, bien atados, y lo único que ese fuego hizo no solamente fue purificar la experiencia, sino que quemar las ataduras. Deja que Dios en tu proceso corte todo aquello que te está atando a cuestiones de ayer, a cuestiones del corazón, a cuestiones que no perdonaste, a cuestiones que te están frenando, que te están limitando. Que deja que Dios trabaje en ese proceso. No estamos exentos de aflicciones, no estamos exentos de situaciones difíciles. Pero si recordamos que Él está con nosotros, que Él está en medio de las llamas con nosotros, podemos permanecer firmes. Te lo vuelvo a decir, no es una confesión positiva. No es solamente mirarte al espejo y decir todo va a estar bien, todo va a estar bien. No. Es volver a llevar al corazón a una remembranza poderosa. ¿Cuál? Tenemos victoria por medio de la cruz. Ya fue dada la victoria, por eso podemos permanecer firmes. Porque tu vida, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Puedo estar en una cama de hospital, pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Puedo estar pasando una situación complicada financieramente, pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Puedo estar pasando una situación en lo familiar, pero tengo que entender que ese es el entorno que el enemigo quiere que crea que da rienda a mi vida, pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y que vaya a tocarme el diablo ahí, que vaya a querer hacerme algo ahí donde estoy escondido. ¿Con quién? Con Cristo en Dios. Pero claro, lo que vemos parece inamovible, pero Él está en el proceso. A veces pensamos que Dios se encarga de poner procesos para nuestra vida. Y bueno, a ver, venime a ver cuando salgas, venime a ver cuando terminás. No, ese no es Dios. Dios camina con vos. Claro, y ese es como los 2 de camino a Maús. Ofuscados, tristes, y ahí estaba Jesús. Y hay procesos que son dolorosos, no vamos a... Pero había cosas que quizás te estaban atando. Quizás hoy mismo hay cosas que te atan. No, pero pastor, yo soy libre. Claro que sí, amén. ¿Cuántas cosas hoy nos están atando y quizás no te das cuenta?
Y la crisis que pareciera ser que Dios se olvidó, ese horno caliente, calentado 7 veces más, de pronto empieza a quemar ataduras. De pronto empieza a quemar cosas que estaban en el corazón. De pronto empiezan a quemar cosas que estaban limitando el potencial que Dios puso en vos. Porque tu vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. Y tu propósito no es solo ser un oyente los domingos de iglesia. Ese no es tu propósito. Tu vida tiene propósito. Tus acciones tienen propósito. Ahora es por su victoria que podemos permanecer firmes. Y termino. Recordemos que Dios siempre quiere glorificarse en nosotros. Es el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego, ya no tenían ataduras. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Yo con que se dé lo último cada vez que prendemos el hogar, suficiente. O cuando haces milanesa en tu casa. Salís una milanesa andante después, ¿viste? Tu pelo, todo. Por 6 días mínimo. Estos días de humedad secando la ropa como venía, ¿no? Nada, ni siquiera olían a humo. Esta semana en los grupos pequeños se tomó un tiempo para repetir lo del domingo y la verdad que fue de tanta bendición escuchar los testimonios, los comentarios. Fue tan hermoso escuchar el domingo los testimonios de nuestros hermanos y todo lo que se contó no fue para exaltar las personas que estaban acá, sino que todas exaltaron la bondad y el poder de Dios. Y no hay duda. No es que dijeron, bueno, yo cuento esto, pero no sé si fue Dios, yo lo tiro, a ver ustedes. No, nadie dijo eso. Cuando Dios obra, no hay duda. El resultado tiene que ser la mano de Dios. No hay duda de que esta situación en mi vida fue Dios, no hay duda. No hay duda de que esta respuesta vino de Dios, no hay duda. No es ese momento en donde te duele la cabeza, tomás un sertal y orás. Y después decís, ¿se me pasó porque oré o porque tomé el sertal? No hay duda. Y el mismo rey reconoce este hecho y les dice, siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. No les dice, muchachos que creen en el Dios Altísimo, les dice siervos, personas que están al servicio, que con su vida sirven. ¿A quién? Al Dios Altísimo. Porque tu vida, y lo he dicho un montón de veces, nuestra vida siempre sirve, o sirve a Dios o sirve al otro bando. No hay grises. No hay un gris. No hay un neutro donde tu vida no sirva ni para un lado ni para... No. Si no servimos a Dios, el diablo aprovecha. Si no servimos con nuestra vida a Dios, el diablo aprovecha. Y son los procesos donde muchas veces nos quebramos y aprovecha. Pero estos muchachos pasaron con creces el momento y Nabucodonosor les dice, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Es que no había duda. Era una evidencia tan grande de poder que aún en los mínimos detalles se nota
Porque, por ejemplo, podrían haber salido con la ropa chamuscada, podrían haber salido con mucho olor a humo, y ya era un milagro tremendo el no haberse muerto quemados. Podrían haber salido quizás con un poco de quemaduras ahí en la piel, pero era un montón que no se hayan muerto. No. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Cuando Dios obra, no hay duda. Ni siquiera olían a humo. Y Nabucodonosor termina diciendo al final del versículo 28: no hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. No hay otro Dios que pueda hacer lo que hace. Cantábamos una canción antigua: no hay Dios tan grande como tú. ¿Cuántos saben esa canción? La hemos cantado hasta el hartazgo de memoria. Pero ponete a pensar 2 segundos lo que dice. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces vos, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer. No es que, bueno, sí, esto lo podría haber hecho el tratamiento, bueno, esto lo podría haber hecho, sí, está bien, sí. No. Lo que Dios hace no se puede comparar. No hay Dios tan grande como vos, Señor. No hay Dios tan grande como vos. Hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Y claro, es que muchas veces la situación te va a querer mostrar que la cosa está complicada, ¿eh? Pero acordate, ¿dónde estás? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Mañana cuando te vayas a trabajar, de camino a tu trabajo, repetítelo: mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando salgas de tu casa, cuando llegues a tu puesto de trabajo, Señor, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y ese lugar va a condicionar todo lo que hoy voy a hacer. Y ese lugar donde mi vida se encuentra escondida va a ser la que condicione mis acciones de hoy y de mañana y de la próxima semana. Y cuando algún problema se muestre tan grande y quizás el enemigo osa susurrarme: ¿quién Dios o cuál Dios te va a librar de mi poder? Pero por favor, Señor, sos un Dios todopoderoso, un Dios que venció a la muerte. Y aunque no entienda las cosas que estoy pasando, aunque no entienda por qué el Señor tarda en contestar, pareciera ser, y el problema no se resuelve, no se terminó, Señor, en ese proceso yo sé que caminas conmigo. Pero también sé que cuando esto termine, vos querés glorificarte. Siempre vas a glorificarte. Permanecer firme no es una cuestión de solo decirlo y creerlo con fuerza. No, es una cuestión de entender lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y es por esa victoria en la cruz que vos y yo podemos permanecer firmes. Permanecer firmes. Recordatorio que dan firmezas. Señor, nuestro corazón te adora. ¿Por qué no levantás tus manos y adorás unos minutos a ese Dios? Decirle: Señor, no hay Dios tan grande como vos. Señor, no hay Dios tan grande como vos. No hay nadie que pueda hacer las obras como las haces vos. No hay nadie que pueda provocar resultados tan inigualables como los que se hacen vos. Señor, recordarle a mi alma y a mi vida que no hay Dios tan grande, no hay situación tan grande como mi Dios. No hay diagnóstico médico tan grande como mi Dios. No hay problema económico ni situación familiar tan grande como mi Dios.
No hay Dios que pueda hacer las obras que vos haces. Señor, y aunque mis oídos han escuchado lo que has hecho en otros, Señor, yo sigo creyendo en este semestre que voy a ver tu mano sobre mi vida. Señor, yo sigo creyendo que en este semestre del 2025 yo voy a ver ese poder obrando a mi favor. Señor, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Señor, y en esa victoria que nos has dado por medio de la cruz, que hoy volvemos a recordar mediante la Santa Cena, y es en esa victoria, Señor, que podemos permanecer firmes. No, Señor, no es nuestra capacidad, no es ni cuánto oremos, Señor, no es nada que nosotros podamos hacer, es pararnos en esa victoria, Señor, y saber que nuestra vida está escondida en vos, Señor. Es saber que no hay poder que pueda igualarte, es saber que en el proceso caminás con nosotros. Por eso podemos permanecer firmes en tus promesas, por eso podemos permanecer firmes en medio de la tormenta, Señor. Viviendo lo que tu palabra nos enseña y nos manda.